Muchas gracias, Francis. Estas fueron las novedades en los deportes. Ahora vamos al otro lado del set para conocer más sobre el análisis de la entrevista esta noche a las 8:45. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45. Hoy junto a Carmina Valdizán, como es usual todos los días lunes por la noche, vamos a conducir las dos entrevistas que tenemos previstas. Inicio, como es costumbre y es educación, dándole la bienvenida a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin Bien, de semana? gusto estarte viendo por acá. ¿Lista para las entrevistas? Así es, lista. Interesante programa tenemos el día de hoy. Bueno, y como tenemos ya en pantalla a nuestro invitado, de una vez le doy la bienvenida. Se trata del licenciado Edmund Mulet, abogado, periodista, político y diplomático guatemalteco con una trayectoria bastante amplia. Con él vamos a analizar de lo que está sucediendo en El Salvador. Recordemos, en la entrevista de anoche tratamos de hacer un análisis rápido porque estaban los hechos aconteciendo en la Asamblea Legislativa, pero hoy ya un poco a la distancia y con nuevos acontecimientos, en particular este boletín que ha emitido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde apercibe al organismo ejecutivo, al ministro de la Defensa, a la Policía Nacional Civil, en particular al presidente, de abstenerse de romper o de tratar de romper algunas de las leyes y de las normas constitucionales de El Salvador. La situación ha estado complicada, condenada por la comunidad internacional, también por los empresarios, los industriales de El Salvador. Ha unido a la derecha, a la izquierda, FMLN, Arena en particular, en contra de las acciones que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador, recordando que todo esto se origina ante todavía la no votación a favor de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar el plan de control territorial, así como las compras de tecnología y armas para las fuerzas de seguridad en El Salvador. Bueno, con esta introducción le doy nuevamente la bienvenida al licenciado Edmund Mulet. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, he dado una introducción así rápida para ubicarnos en el contexto en que nos ubicamos. Le pedimos sus primeras reacciones a esto que está pasando en El Salvador, para después también ver, lo decíamos ayer, algunas situaciones que pueden preocupar a los guatemaltecos. Bueno, el día de ayer estábamos todos preocupados por esas acciones que estaba tomando el presidente Bukele, recordándonos tristemente algunas cosas que sucedieron en Guatemala también en 1993, en mayo de 1993, aunque muchas gentes comparan las acciones del autogolpe de Jorge Serrano con lo que está haciendo Bukele. La verdad es que no es tan igual, porque Jorge Serrano sí pues anunció ese golpe de Estado, y no fue solamente contra el Congreso de la República, sino contra la Corte de Constitucionalidad, contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Procuraduría de los Derechos Humanos, o sea, todas las instituciones democráticas que habían sido creadas en la Constitución del 85. La acción de Bukele ayer va dirigida solamente contra el Congreso, con la Asamblea Legislativa salvadoreña, pero lo que sí son realmente asombrosas son esas imágenes de los militares ocupando la Asamblea Legislativa y el presidente de la República salvadoreña ocupando la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, o sea, asumiendo esas funciones que no le corresponden de ninguna manera. Entonces, con razón, la comunidad internacional y todas las personas que creemos en la democracia, en la separación de poderes, estábamos muy preocupados. Menos mal que hoy esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió esta resolución pidiéndole al señor Bukele que se calme, que se tranquilice, pidiéndole también, exigiéndole a los militares y a los policías que no tomen acciones que no les corresponden según la Constitución salvadoreña. Entonces yo creo que ahora las aguas se están calmando. Sin embargo, esto presenta unos signos de alarma preocupantes, que si esas son las tendencias de este señor, así empezó Chávez, así siguió Maduro, así empezó Ortega en Nicaragua, así hizo Evo Morales en Bolivia, así hizo Correa en Ecuador. O sea, estas tendencias absolutistas, dictatoriales, son preocupantes. Hay personas que dicen que la población salvadoreña, en las encuestas de opinión, que el presidente tiene razón por diversas razones políticas o ideológicas dentro de El Salvador, pero si uno empieza a justificar esas acciones de hecho,
por una u otra razón, entonces aquí se pierde el respeto para todo el enmarcamiento constitucional, que es el que mantiene pues estas democracias, el sistema republicano, democrático y representativo, que es por lo que hemos luchado durante tantos años, y sería una pena que El Salvador diera un paso atrás en este esfuerzo que se ha dado a nivel centroamericano, con la excepción de Nicaragua, que hemos visto ha tenido retrocesos en esos ámbitos. O sea que esta es una luz roja, de alarma, que tenemos que estar muy vigilantes para seguir los pasos que el presidente Bukele pudiera tener en El Salvador. Solo está iniciando su mandato presidencial. Faltan las asambleas, las elecciones para la Asamblea Legislativa dentro de un año en El Salvador. Recordemos que en El Salvador las elecciones presidenciales y legislativas no suceden al mismo tiempo, ni las municipales, entonces yo creo que forma parte todo esto de un esfuerzo también, creo yo, político del presidente Bukele, de ir creando la atmósfera de una campaña electoral para su propio partido, pero con incidencias realmente nefastas y terribles para la institucionalidad. Licenciado Mulet, cuando entendemos que se vive en una democracia con principios republicanos, tenemos que respetar siempre esta separación de poderes. Si bien podríamos estar de acuerdo o no con esta autorización del préstamo, en principios de que sí se tiene que combatir toda la violencia, el legislativo tiene una independencia que se debe de respetar. Es uno de los temas que el año pasado en Guatemala, ya ha venido discutiendo por el cuarto poder que tenemos aquí con la Corte de Constitucionalidad y la injerencia que ha tenido en los otros organismos del Estado. Mucha gente defiende, no mucho, he escuchado a algunas personas dentro de la opinión pública guatemalteca, aunque definitivamente no son la mayoría, que defienden esta postura de romper estos órdenes y ya vivimos bajo un juego de reglas. ¿Qué les diría a estas personas? Que lo piensen bien antes de pensar así, porque eso tiene consecuencias no solamente políticas, institucionales, como las que hemos hablado ahora, sino económicas también para el país. Un rompimiento de un orden constitucional no favorece la inversión ni nacional ni extranjera, no favorece la imagen del país, eso reduce las posibilidades de que vengan turistas al país, o sea que tiene una serie de secuelas que son nefastas. Por supuesto que muchas gentes quisieran dar un manotazo a todas las instituciones para su grupo o ellos mismos gobernar a expensas de los demás, pero si ese manotazo los dan otras personas de otro grupo ideológico, ahí ya no estarían de acuerdo. Entonces, para eso son las reglas, para eso es la Constitución, para que todos las respetemos. A veces no estamos de acuerdo con decisiones que toma el Ejecutivo o el Legislativo o la Corte Constitucional o los tribunales de justicia, pero esas son las instituciones y dentro de ese sistema tenemos que hacer lo necesario para cambiar, para evolucionar, para responder también a las necesidades y aspiraciones de la población, pero no rompiendo el orden constitucional. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y estamos bajo la lupa. Guatemala, pues, y muchos países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, desde 1948, hemos tenido, pues, esa sucesión de alteración del orden constitucional. Hemos tenido crisis políticas en Guatemala, pero se han resuelto. Vimos la acción en 1993 del autogolpe de Jorge Serrano, que se resolvió de manera constitucional. Vimos las acciones de la plaza en Guatemala. En el 2015 vino un cambio de gobierno con un presidente y un vicepresidente que completaron ese mandato constitucional de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, y todo se hizo dentro de las normas, dentro del paraguas constitucional. O sea que hay muchas formas de resolver las diferencias políticas sin necesidad de apelar a estos extremos y a estas polarizaciones. Regresando al caso concreto de El Salvador y de esta acción, que evidentemente las imágenes han dado mucho de qué hablar, también las palabras que utilizó, el discurso que utilizó el licenciado. ¿Cómo analiza usted? Ya lo mencionó, el haber entrado las fuerzas de seguridad, el ejército, las tropas al denominado hemiciclo central de la Asamblea, el haberse sentado en la silla del presidente de la Asamblea. ¿Cómo lo interpreta usted? Y después las palabras y el discurso que utilizó para justificar las acciones que ordenó que se hicieran y donde él también participó. Escuchamos, por ejemplo, una de sus primeras declaraciones diciendo que
lo que me parece una absoluta falta de respeto. El presidente Bukele diciendo que Dios le había hablado y que él tomaba esa acción inspirado por esa voz de Dios. Eso me parece una total falta de respeto. Yo no creo que haya necesidad de mezclar la religión con la política o de justificar acciones políticas basadas en temas religiosos y mucho menos haciendo apelación al nombre de Dios. Hay que recordar también que El Salvador es el cuarto país de América Latina con la deuda externa más elevada. Entonces hay mucha preocupación en la Asamblea Legislativa salvadoreña y en los diputados el de agregar una deuda extraordinaria, porque es una deuda muy elevada a la que se estaría sometiendo El Salvador con este préstamo ante el Banco Centroamericano, porque eso aumenta también la deuda externa de El Salvador. Ya el tema macroeconómico, financiero y de la deuda externa salvadoreña es frágil. Y ya vemos la decisión pues el día de hoy de Moody's, la empresa esta calificadora de riesgos, que todos los bonos y la deuda externa costarricense la declararon hoy basura, completamente basura. Entonces sería penoso que El Salvador también entrara en un ciclo de autodestrucción así financiera. Entonces yo creo que hay que tener ese otro ángulo muy presente también. O sea que hay muchos elementos así que hay que tomar en cuenta. Para mí el más preocupante es la militarización, o sea que los beneficiarios de un supuesto préstamo, que es la policía salvadoreña y el ejército salvadoreño, son los que salen a la calle a irrumpir en la Asamblea Legislativa, o sea que no están actuando ahí ni siquiera de manera objetiva, sino los beneficiarios del préstamo son los que ponen presión y no solo presión, sino que es una extorsión y un chantaje contra los diputados para que actúen de determinada manera. O que eso también denota una falta de profesionalismo en las fuerzas de seguridad de El Salvador, que también tiene ángulos preocupantes. Licenciado Mulet, usted mencionaba hace poco que podría ser esta una maniobra electoral. Yo he escuchado argumentos donde dicen que es más bien una medida desesperada electoral porque se considera que no necesariamente no tiene la mayoría legislativa y que muy probablemente tampoco la va a conseguir en las próximas elecciones. Entonces está tratando de conseguir el poder y tener la asamblea antes de que estas elecciones se den. ¿Compartiría usted esa visión? Es muy difícil especular en el tema de futuro. No se sabe, ya que las elecciones legislativas en El Salvador son dentro de un año. 2021, correcto. Si va a tener o no esa mayoría en algún momento. Yo creo que es muy difícil, incluso para el presidente Bukele o para cualquier observador político en El Salvador, saber si se va a tener esa mayoría dentro de un año plazo. O sea que, más que una acción desesperada, creo yo, es una ocurrencia tratando de preparar una plataforma para el año entrante, pero yo no diría que el presidente Bukele pudiera perder una elección legislativa, más bien yo creo que en este momento tendría posibilidades de ganar. O sea que no tendría él necesidad de apelar o de llegar a estos extremos para ganar la simpatía o el apoyo de la población salvadoreña, que en las encuestas él está muy bien posicionado. O sea, yo no veo la urgente necesidad de hacer apelación a eso en este momento. A diferencia de Guatemala, en la Asamblea Legislativa de El Salvador solo se requieren 2 votaciones para la aprobación de un préstamo de esa naturaleza. Ya analizando en detalle la conformación de los bloques legislativos, resulta que hay un par de diputados del FMLN que están votando con la gente de Bukele. También hay son 4 FMLN y 2 de Arena que se suman a las votaciones o a la aprobación de iniciativas del presidente Bukele. Sin embargo, todavía no llegan a esa mayoría que requieren. Eso es lo que detona esta crisis institucional. 2 preguntas al respecto. ¿Qué tan necesitado puede estar el presidente Bukele de un préstamo de $109 millones para financiar su plan de control territorial, para que llegue al extremo de enviar no solo las fuerzas de seguridad que ingresen en el Palacio de la Asamblea Legislativa? Recordemos también la convocatoria que hizo a sus seguidores. Todos los alrededores de la Asamblea estuvieron ocupados por varias decenas de miles de salvadoreños. Y la segunda pregunta, licenciado Mulet, usted fue presidente del Congreso de Guatemala, fue diputado. ¿Cómo lee usted, ya desde una perspectiva, poniéndose en la silla de Mario Ponce, el actual presidente de la Asamblea,
cuando de repente ve esa presión, ve esa situación de acciones de hecho? Esto le puede salir el tiro por la culata, como decimos a Bukele, porque yo creo que no sé, no conozco los detalles de la dinámica dentro de la Asamblea Legislativa salvadoreña, pero si hay diputados del FMLN y diputados de Arena que se están sumando a su iniciativa, era cuestión de seguir trabajando la base a nivel político como se hace en los congresos, en las asambleas legislativas. Yo creo que el presidente Bukele se precipitó y puso en peligro incluso el objetivo final, que es la aprobación de este préstamo, que tal vez se hubiera podido lograr. El problema también con este préstamo es la falta de transparencia, porque sabemos que dentro de los componentes de este préstamo hay una asignación muy importante a una empresa mexicana que sería la que estaría dotando de equipo militar y de equipos de vigilancia a este esfuerzo de control territorial. Y ahí también hay dudas, hay grandes signos de interrogación que han surgido en la Asamblea Legislativa y en la opinión pública salvadoreña. ¿Por qué esa empresa? O sea, no ha habido pues una licitación, una convocatoria, no ha habido transparencia para que sea esta empresa a la que se le vaya a comprar ese equipo. Ese es otro elemento que para que ese préstamo sea aprobado también tiene que transparentarse de alguna manera. O sea, en resumen, yo creo que ha habido precipitación. Yo creo que, como dije anteriormente, fue una ocurrencia, hagamos esto. Creo que fue mal asesorado. Creo que ahora con la decisión de la Sala Constitucional, él ha dado marcha atrás. En un principio hizo apelación a este artículo constitucional salvadoreño del derecho a la insurrección y unas horas después ya le pedía a la gente, al pueblo salvadoreño, que no siguiera ese artículo, que no siguiera su propio llamamiento a la insurrección. O sea que ha sido errático en la conducción de este problema, esta crisis política que él tenía, llevándola a extremos innecesarios, y me temo, lamentablemente, que eso va a tener pues un precio para él en lo personal, para su liderazgo político y para la estabilidad democrática de El Salvador. Licenciado Mulet, regresemos un poco a lo que usted mencionaba, de este poder político de negociación. Acá en Guatemala acabamos de ver recientemente un ejemplo con el doctor Yamatei, teniendo una bancada pequeña que ha logrado pasar sus leyes, tener una junta directiva en el Congreso y demás. Esto es porque se está negociando de una manera u otra dentro de la Asamblea Legislativa en Guatemala, en el Congreso, y se están logrando estos consensos. ¿Por qué el presidente Bukele no buscó este acercamiento? ¿Será un tema de personalidad, de inmadurez? Él ha entrado en una confrontación directa con los diputados de todas las denominaciones en El Salvador, usa palabras soeces y vulgares, los acusa de todo tipo de cosas. Entonces no creo que haya creado un ambiente propicio para que exista ese diálogo que es importante en las discusiones políticas de cualquier país civilizado. O sea que creó un cisma, una división, una polarización innecesaria, y es difícil que eso se pueda recomponer después de los insultos propalados por el presidente y de las respuestas de los otros hacia el presidente. Ya recomponer eso va a ser más complicado. Como dije, ese comportamiento ha sido errático e innecesario. No sé si es por su juventud. Hay que recordar que él no tiene una formación académica tampoco. Yo creo que nunca estudió lo que es el concepto de nación o de Estado o de pueblo. Nunca estudió derecho constitucional, lo más probable. Él ha sido un político muy exitoso a nivel municipal y ahora llegó a la presidencia de la República, pero no creo que tenga la sustancia, el contenido, la formación para ser un verdadero estadista, lamentablemente. Licenciado Mulet, repasemos un poco la fuente del financiamiento, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo en lo personal no recuerdo los términos de su tratado constitutivo, tal vez usted sí, pero me llama la atención que estos recursos pudieran estarse utilizando para financiar actividades de seguridad. No recuerdo hasta dónde están los límites en cuanto a que este banco, el BCIE, pueda financiar rubros de seguridad. Se especula, no me consta, que incluso hay recursos para la adquisición de equipo letal. Pero ahí tal vez usted nos ayuda a dilucidar un poco esto.
Bueno, se hace una solicitud de un préstamo a cualquier institución internacional, en este caso al Banco Centroamericano, BCIE, y es el directorio del BCIE quien califica, sobre todo si hay garantías para que el Estado recipiendario, el deudor, pueda pagar esa deuda. No creo que hayan limitaciones en los estatutos o en el tratado constitutivo del BCIE que pueda limitar este tipo. Tal vez no se pensó en eso pues en el pasado cuando esto se constituyó. O sea, no creo que haya ninguna limitación para el destino de estos fondos. Pueden ser para infraestructura, para desarrollo, para ayuda social, para temas de seguridad. Y en este caso se ha presentado pues como parte del plan de control territorial en su fase cuarta, que implica la compra también de vehículos blindados, de armamento, de equipos de vigilancia, de televisión, etcétera. O sea que no veo pues mayor limitación legal que pudiera tener el banco en hacer un préstamo de esa naturaleza. Y ahora en su análisis político, ¿debería el banco pensar o repensar si continúa con la operación después de lo que estamos viendo en la Asamblea? Ya eso lo debió haber pensado el banco desde hace mucho tiempo también, porque hace algunos años en Nicaragua el banco hizo préstamos a Nicaragua más o menos en la misma dirección. O sea que hay precedentes ahí que son inquietantes. Pero yo creo que sería conveniente que el directorio del BCIE también pensara un poco en este tipo de préstamos y en las consecuencias que eso puede tener. Licenciado Mulet, ¿usted considera que en Guatemala estamos teniendo algún tipo de madurez política con relación a esto? Porque en lo personal yo sí percibía muchísima aprobación popular hacia el presidente Bukele de parte de la ciudadanía guatemalteca y personas dentro de los medios de opinión, políticos y demás, y con este incidente a la gente se retractó bastante. ¿Cree que hemos aprendido de las experiencias de pasado que esto hay cosas tolerantes y hay cosas que no? Yo creo que nuestras experiencias en Guatemala, específicamente la del 93, la del 2015, yo creo que han confirmado esa vocación que hemos estado creciendo, en la cual hemos estado creciendo y desarrollando en Guatemala, para que a pesar de todo, a pesar del desprestigio, a pesar del mal comportamiento, a pesar de todo, que tenemos que respetar las instituciones y que podemos forzar, podemos presionar, podemos reclamar, podemos señalar, pero ya llegar a un rompimiento del orden constitucional, yo creo que la gran mayoría, en el caso de Guatemala, no estamos dispuestos a cruzar esa línea roja. Y entonces eso es una de las buenas cosas pues que hemos tenido en Guatemala durante estos últimos años. El Congreso de la República ha estado muy desprestigiado durante estas últimas décadas, sobre todo el último periodo, fue algo realmente terrible, los 2 últimos años algo horrible. Esperamos que este Congreso vaya recuperando un poco de ese prestigio, pero aunque haya muchas críticas y señalamientos, la renovación que hubo en el Congreso actual, la gran mayoría son diputados nuevos que no pertenecen a la vieja política, todavía tienen la oportunidad de demostrar de que las cosas pueden cambiar dentro del marco constitucional, dentro del marco legal, sin hacer apelación a estos extremos. Yo creo que los guatemaltecos estamos, la gran mayoría, en esa línea. Carmina ya nos introdujo al ámbito nacional y hay algunos que ya hacen e identifican algunos paralelismos entre la gestión del presidente Bukele y la actual situación política del país. A ver, en su experiencia, no solo en Guatemala, en la región, sino pues usted como subsecretario de Naciones Unidas ha visto procesos políticos similares o con características de una similitud. ¿Qué tenemos que estar cautos y precavidos los guatemaltecos ante lo que estamos viendo acá? Y yo no voy a calificar el mensaje que el presidente Yamatei emitió ayer apoyando al presidente Bukele. Creo que bastantes ya se han hecho alguna opinión propia, pero él lanza un mensaje de apoyo al presidente Bukele. Y bueno, entonces en eso, ¿qué podemos aprender? ¿A qué tenemos que tener cautela? Yo creo que no hay que leer entre líneas. Yo creo que el presidente Yamatei ayer en su mensaje dice que apoya los esfuerzos del presidente Bukele para su proyecto de plan de control territorial. No dice que apoya el préstamo, no dice que apoya estas acciones inconstitucionales o de fuerza o de militarización de la Asamblea Legislativa. O sea que hay que hacer la diferencia en ese sentido.
También los paralelismos que se han tratado de construir sobre la situación o la relación entre el Ejecutivo Legislativo en El Salvador y la relación entre el Ejecutivo Legislativo en Guatemala, no hay nada similar, definitivamente. En Guatemala estamos iniciando este nuevo gobierno, un gobierno y un Congreso que funcionan de manera paralela, electos el mismo día y tienen que entregar el mismo día, diferente a la relación de fuerzas en El Salvador. Y no hemos visto en el Congreso de la República ninguna acción que vaya en contra de iniciativas que haya presentado el presidente de la República. Por ejemplo, hace 2 semanas presentó el presidente la iniciativa de ley para la declaración de terrorismo. Las bancadas en el Congreso vieron que el proyecto, la iniciativa de ley que se pretendía se pasara de urgencia nacional, estaba muy mal redactado, sin los argumentos necesarios, sin la exposición de motivos. En ningún momento se menciona delincuentes o mareros, solo se dice que toda persona que participa en desórdenes sociales serán calificados como terroristas. O sea, una serie realmente muy mal presentado, muy mal argumentado. Entonces las bancadas en el Congreso de la República, de los diferentes partidos políticos, deciden no aceptar esa iniciativa del presidente, no declararlo de urgencia nacional, enviarlo por 30 días a una comisión para que ahí se analice con pausa y con tranquilidad, ver las consecuencias que eso puede tener y redactar una nueva ley, no como venía del Ejecutivo, y eso fue aceptado por el Ejecutivo, o sea que no hubo pues esa ni acusación, ni señalamientos, ni fricción necesaria. O sea que estamos iniciando, creo yo, un nuevo gobierno en donde hasta el momento se respetan pues los ámbitos constitucionales del Ejecutivo y del Legislativo, y hay un nivel de comunicación, Carmina, como usted mencionaba, de negociación política para hacer avanzar la agenda legislativa, tanto el presidente como de los diferentes partidos en el Congreso. Sí, yo creo que el presidente de la República también con este mensaje, porque hay algunas personas que también lo criticaron, obviamente él se encuentra entre la espada y la pared porque es un país vecino, entonces creo yo también que hay cosas que analizar sin querer defenderlo, pero también hay cosas que uno tiene que analizar qué haría yo si estuviera en esa posición, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que él también recibió el mensaje de la población, creo yo. Porque la población dijo, sí, no, esto no, o sea, hay cosas que se permiten, esto no lo vamos a permitir. Exactamente. ¿Cree usted que eso es así? Yo creo que sí, yo creo que aquí la voz de los guatemaltecos a través de diferentes medios, las personas, eso le llegó al oído del presidente. Yo creo que ahí las cosas pues se están calmando. Pero volviendo a lo que Mariano me preguntaba sobre a nivel internacional, pues trabajando en Naciones Unidas, aunque tuve varios cargos, la mayor parte del tiempo mi trabajo era administrar estados fallidos y estados en crisis. Ese era mi trabajo. Y entonces cuando... Por ahí va la pregunta. Entonces, el hecho de que muchos de estos países entren en crisis o se conviertan en estados fallidos, uno de esos elementos son los rompimientos del orden constitucional, son esas divisiones, son esas polarizaciones. Entonces, El Salvador, si por ejemplo este señor Bukele hubiera tenido éxito en esta acción el día de ayer, aquí para El Salvador y para la región centroamericana la cosa se hubiera complicado muchísimo y El Salvador estaría ya a punto de convertirse en un estado fallido. O sea que un rompimiento constitucional es uno de los elementos de ese checklist que acercan a los países a convertirse en un estado fallido. Entonces hay que hacer todo lo necesario para evitar esta situación. Lo último que yo quisiera ver en Guatemala o en El Salvador o en cualquier país de Centroamérica es una presencia de tropas extranjeras, de cascos azules de Naciones Unidas para estabilizar o pacificar una región o un país que sea, pues, en la cual se está pasando una crisis. Y como ese era mi trabajo, ¿verdad? O sea, como comandante mundial de los cascos azules, es lo último que quisiera yo ver en El Salvador y Guatemala, y para eso tenemos que evitar este rompimiento de los sistemas constitucionales. Nos estamos acercando al final, licenciado Mulet, pero hay algo que no hemos mencionado en este análisis. Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una reacción, por lo menos desde la Casa Blanca todavía no tenemos identificado alguna comunicación, al menos en lo personal lo reconozco, pero sí el embajador de Estados Unidos en El Salvador fue un mensaje también corto pero contundente. ¿Cómo analizamos en estos últimos 2-3 minutos el tema Estados Unidos-El Salvador? Bueno, el embajador de Estados Unidos en El Salvador no va a hacer nada sin
instrucciones del Departamento de Estado, de su gobierno, de la Casa Blanca, el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, de todo el estamento político vinculado al tema de relaciones exteriores. O sea que el embajador salvadoreño, el embajador de Estados Unidos en El Salvador actuó bajo instrucciones. Y está claro que para los Estados Unidos, pues un rompimiento del orden constitucional sería terrible para incluso la política de seguridad de los Estados Unidos en el Triángulo Norte. Una crisis constitucional, un golpe de Estado en El Salvador generaría aún más personas saliendo, migrando de El Salvador, y es algo que los Estados Unidos no quiere ver. Estados Unidos apuesta por la estabilidad política, por la estabilidad económica, por la generación de trabajo, de empleo, de oportunidades en estos tres países, y esta acción disruptiva podría ir en contra de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, en resumen, yo creo que el presidente Bukele en El Salvador, además de esa declaración pública que hizo el embajador americano, de seguro recibió una llamada en inglés también, ¿verdad? Para recordarle que no era importante. Yo creo que también es sería importante recordarle al presidente Bukele, como decía Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, que las bayonetas pueden servir para todo, menos para sentarse en ellas. Y él se estaba sentando en bayonetas y fue un grave error. Bien, licenciado Mulet, agradecemos bastante que nos haya acompañado en este análisis de la situación que está viviendo El Salvador. Creo que compartimos de que la resolución, este comunicado de la Sala Constitucional calmó temporalmente las aguas. Sí. No puedo dejar de decir que la respuesta del presidente Bukele no fue nada diplomática, por el contrario, los criticó y lanzó un mensaje hacia sus allegados que vean, aquí están conspirando contra él. Pero bueno, esperaremos qué pasa. Hay una semana, él anunció que iba a esperar una semana adicional para que le aprobaran el préstamo. Pues hay bastante ahí espacio de tiempo. ¿Alguna otra cosa así? Pues solamente agradecerles a ustedes por esta oportunidad y esperando pues que la situación en la hermana República El Salvador se tranquilice, se estabilice, que impere el sentido común. Lo único que pedimos es que impere el sentido común, y si eso impera, ahí ganamos todos. Bien. Muchas gracias, licenciado Mulet. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en esta primera entrevista. Después del corte, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir un segundo debate, una segunda entrevista. Ahí nos vamos a referir a un tema, el acoso escolar. Aquí hay una situación, el Congreso de la República conocerá el día de mañana una iniciativa de ley. Ya hay un debate sobre si solo conmemorar un día contra el acoso escolar es suficiente, porque pues hay situaciones, y las últimas semanas lo han demostrado, que indican que tal vez Guatemala tendría que hacer más contra esta situación. Nos esperamos después del corte comercial.